Hola, bienvenido a este espacio dedicado a tu crecimiento personal y profesional. Aquí encontrarás ideas, reflexiones y herramientas prácticas para fortalecer tus habilidades blandas, mejorar tu comunicación y potenciar lo mejor de ti en cada ámbito de tu vida. Gracias por darte este momento para ti, para aprender y seguir creciendo. Acompáñanos en este camino de crecimiento. Damos inicio entonces al trabajo. Ayer les había prometido, ayer me refiero a la sesión anterior, les había prometido una pequeña práctica de evaluación de lo trabajado en la primera sesión, donde vimos una serie de aspectos de ortografía relacionados con el uso de mayúsculas, con el uso de tildes. Vamos a presentar una pequeña práctica de 10 ejercicios para que cada uno de ustedes pueda allí desde sus pantallas dar una respuesta ante el planteamiento de cada uno de los 10 ejercicios, y luego vamos a hacer el chequeo correspondiente de la respuesta correcta. El planteamiento de esta pequeña práctica es que escojan entre la opción de correcta o incorrecta, aplicando las normas de ortografía, en este caso de uso de mayúsculas, para cada una de las expresiones que se indican en este primer cuadro. Bien, observa cada uno de ustedes, por favor, desde sus pantallas, la escritura que está aquí propuesta, y van a indicar si es que la expresión está correctamente escrita, y si no, cuál es la incorrección o incorrecciones que se observan en dichos textos. La primera oración nos dice: el ministro de Economía será interpelado por el Congreso de la República. A ver, todos nos enfocamos, obsérvenlo, aplicamos las ministro con mayúscula. Ortografías revisadas el día de ayer. A ver, pueden participar quienes desean participar. Es incorrecta la primera. Incorrecta. Yo opino que es correcta. ¿Cuál es la incorrección? Porque el ministro de Economía debe estar con mayúscula. Toda la frase ministro de Economía debe estar con mayúscula. Ok, solamente gracias. Para mí es correcta. Y sí, igual, yo también opino que es correcta. Karina, está correcta. Bien. También opino que es correcta. Correcta. Muy bien. Listo. La respuesta es que esta expresión está escrita de manera correcta. Suele verse en muchos documentos, bien, incluso en los medios de comunicación, sea impresos o digitales, expresiones en las cuales los nombres de los funcionarios, ¿no?, autoridades, los escriben con mayúscula. De acuerdo a la norma de la Real Academia Española de la Lengua, como el caso de ministro, alcalde, presidente, ¿no?, congresista, se escriben con minúscula. Bien, salvo que sea la primera palabra del escrito. Bien, salvo esa excepción. Pero si ya hay otra palabra anterior, el nombre del cargo es un nombre común, por lo tanto se escribe con minúscula. Lo que se escribe con mayúscula es el sector, por ejemplo, ministro de Economía, mayúscula, de Educación, con mayúscula, de Relaciones Exteriores. Entonces, Relaciones y Exteriores irían con la primera palabra en mayúscula porque se refiere, en este caso, a una entidad. ¿De acuerdo? Entonces, es frecuente ver los nombres comunes de los cargos públicos escritos con mayúscula, lo cual, repito, no es correcto. Y esa es otra de las prácticas frecuentes que vemos en la administración pública y privada respecto al uso de estas denominaciones comunes de cargos públicos, por ejemplo. Bien, pero a partir de ahora todos nos quedamos claros que se escriben con minúscula, salvo que sea la primera palabra de un escrito que por obvia razón tendría que escribirse con mayúscula. ¿Está claro?
Muy bien. Segunda Está claro. expresión. El comité organizador anunció que los Juegos Olímpicos serán postergados para junio del 2025. Observen la segunda expresión. Apliquen las revisiones del día de ayer en cuanto a uso de mayúsculas y opten por corrección o incorrección para esta segunda expresión. Para mí está incorrecto. ¿Cuál sería la incorrección, Karina? Juegos Olímpicos es un acontecimiento, pienso que debe ir en mayúscula. Para ti, Juegos Olímpicos es una expresión que da nombre a un acontecimiento. Exacto, es un evento, sí. Ok, listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Para por favor? mí, sí, para mí es incorrecto por cuanto debe ser con mayúscula comité organizador, porque se está refiriendo exclusivamente al comité, a un comité, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más, por favor? Sí, igual, me parece que el error está en comité organizador. También las primeras tienen que ser con mayúsculas. Ok, O sea, comité organizador con mayúsculas. muchas gracias. Siguen entrando a sala mientras doy admisión, por favor. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? Puede ser incorrecto porque junio del 2025 debe ser de 2025. Tendría que ser, perdón, Carolina, no te capté. Rocío. Rocío. Junio de 2025. De 2025. Ok, gracias. Muy bien. Esta expresión es incorrecta, pero vamos a ver dónde están específicamente las incorrecciones. El comité organizador, hasta ahí todo bien. No se escribe con mayúscula comité organizador, y eso también es muy frecuente encontrarlo. ¿Por qué no se escribe en mayúscula? Porque comités organizadores hay para múltiples eventos. Ahora, si yo catalogase el comité organizador de tal entidad para tal cosa, allí sí podría ir con mayúscula. Pero en este caso, como comité organizador, puede ser cualquier comité organizador. Por lo tanto, es una denominación común. Y si es una denominación o sustantivo común, se escribe con minúscula. Claro. Donde sí hay incorrección es en los Juegos Olímpicos. Bien, porque Juegos Olímpicos es el nombre de una institución, no es solamente de un acontecimiento. Estamos hablando de una institución, así como la FIFA. ¿Ok? Entonces va con mayúscula, Juegos y Olímpicos, las dos letras de esta expresión, las dos letras iniciales de esta expresión. Ok, junio. A ver, ¿qué pasa con junio? De acuerdo a la norma general de uso de mayúsculas, los nombres de los meses del año, las estaciones del año, los días de la semana se escriben con minúscula, salvo que inicien un escrito. Solamente en ese caso siempre se va a escribir con minúscula, y allí también recalco en que es un error también muy difundido, sobre todo cuando ponemos en las fechas de los documentos, poner el nombre con mayúscula, salvo, repito, que de inicio a la línea, a renglón, ¿no? Por ejemplo, la fecha, ¿no? Arriba ponemos junio tal del año tal, salvo allí. Pero si va siendo una palabra intermedia, por ejemplo, 21 de junio de 2024, la palabra junio, como cualquier otro nombre de los meses del año, va con minúscula. ¿Queda claro para todos, por favor? Sí. Listo. Sí recojo la indicación que hizo Rocío, creo. La contracción del, lo correcto es de 2025. ¿Ok?
No sería del, sino de 2025. Y ya que se anotó aquí el número del año, también quiero recalcar esto, que se ha puesto una moda, sobre todo que viene de los medios de comunicación, ¿no? Yo no sé de dónde lo sacaron esto, pero ya son varios años que escucho. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, y así creo que van a seguir cada año. Por favor, y se pronuncia 2021, 2022, 2023, 2024. Esa es la denominación correcta de la nominación de un año calendario, por favor, ¿ya? Así que procuren no contagiarse con esas modas que son medio, no sé, guachafas, por decirlo menos, ¿ya? De denominar el año. Así que de ahora en adelante nada que 2023, 2024, 2025. Sacamos eso de nuestro vocabulario porque ensuciamos nuestra expresión, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a la tercera expresión. Sí, señor Ordóñez, el debate en la Junta de Accionistas estuvo muy intenso. Observamos, por favor, la expresión y la catalogamos como correcta o incorrecta luego de aplicar la norma de ortografía sobre uso de mayúsculas. Bueno, ¿puedo intervenir? Sí, Karina, claro. Ya, bueno, ahí tengo duda en lo que es el uso de las mayúsculas. ¿Con Pero qué en la parte? coma, en junta de accionistas, bueno, ¿Estás en duda si se escribe con mayúscula? sí, es en mayúscula, pero lo que sí me parece hay una coma además en sí, coma señor Ordóñez, me parece que ahí no debe ir una coma. Ya. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? La primera, sí, señor Ordóñez, el debate en la junta de accionistas estuvo muy intenso. Ok, gracias Karina por expresarnos tu duda, porque eso va a requerir de una explicación. Muchas gracias. Exacto. ¿Y más, por favor? Bueno, a mí me parece que es correcta. Carolina, está para ti correcta, en todo sentido. Muchas gracias, Carolina. ¿Alguien más, por favor? En cuanto a las mayúsculas, me parece correcto, al uso de mayúsculas. Está correcto. Muy bien, 3 participaciones para muestra un botón. Vamos a ver. Esta es una expresión que está escrita desde todo punto de vista de manera correcta. Bien, y aclaramos las dudas. ¿Por qué van 2 comas antes y después, señor Ordóñez? Porque este es el uso de la coma. Uso de la coma. Claro, como mi amor, por eso mi amor. Apagan, por favor, sus micrófonos. Mientras tanto, no están participando, por favor, apagan sus micrófonos. Muchas gracias. Muy bien, este es el caso de uso de la coma en vocativo. ¿Qué cosa es el vocativo? Es cuando usted se dirige a alguien, a un interlocutor, pero en este caso por escrito. Entonces, ese vocativo que hace referencia a tu interlocutor va entre comillas. Bien, sí, señor Ordóñez. Entonces, estás haciendo una pausa antes y después. Por lo tanto, esa pausa se marca con la coma. El debate de la Junta de Accionistas. Aquí, para la duda de la participante que indicó Junta de Accionistas, es el mismo caso que comité organizador. Bien, entonces es el nombre común de una organización al interior de una organización, o de un estamento al interior de una organización, que lo tienen muchas instituciones. Por lo tanto, si es una denominación que lo tienen muchas entidades, muchos sujetos, se convierte en un sustantivo común y no hay necesidad de escribirlo en mayúscula. Muy bien, entonces, aclaradas las dudas, pasamos a la siguiente expresión. Hoy llegará la presidente Dina Boluarte a Piura para supervisar las obras de reconstrucción. Observamos esta cuarta expresión y damos nuestro punto de vista respecto a la corrección o incorrección de esta cuarta frase. Bueno, yo creo que es el presidente con mayúsculas. Es incorrecto. Correcto, porque debería ir con mayúscula la palabra presidente. ¿Y que la participante, alguien más?
Para mí está bien. Para mí. Presidenta. Para mí sí está bien. Profe. Por ahí nos dice la participante que debería ser presidenta y con mayúscula. ¿Alguien más? Sí, presidente mayúscula. Ok, gracias. En cuanto a la ortografía, me parece que está correcto. En todo sentido. Sí, está correcta. Muy bien. Aclaramos las dudas en todo caso para algunos participantes y está muy bien que lo expresen, por favor, porque es la manera como quedamos todos claros, ¿verdad? Porque esa es la idea de este curso, actualizarnos y revisar aquello que de pronto hay que revisar, porque para eso estamos aquí. Listo. ¿Cuáles son las dudas que se han generado? Con la palabra presidente. Primero, porque el uso de la minúscula nos indican que no debería darse, sino mayúscula. Sucede lo mismo que la primera expresión. Lo indiqué, todo denominación de un cargo público, como en este caso la palabra presidente, por más alto que sea el cargo, se escribe con minúscula, salvo que esté utilizado como primera palabra en un escrito. ¿Ok? Por otro lado, la palabra presidente es la forma correcta en vez de presidenta. Bien, en este caso no aplica el género, así que se utiliza tal como está ahí escrito. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, admitiendo a otros que están entrando recién. Pero, listo. Entonces, aclarada la duda, por favor, la expresión está correctamente escrita, tal como está planteada. Quinta expresión. La Cámara de Comercio de Lima instó a los ciudadanos para que ahorren en esta temporada de crisis. Observamos la expresión, aplicamos la norma y emitimos. Sí, está correcta. Karina indica que está correcta. Para mí también está correcta. Soy Soledad Peña. Para mí también, profesor, está correcta. Muy bien. Está correcta. La expresión está correctamente escrita. ¿Por qué? Porque está aplicando el uso de mayúsculas al nombre propio de una institución o de una organización. En este caso, una organización privada como son todas las cámaras de comercio de todas las regiones de nuestro país. Muy bien, y se escriben con mayúscula las palabras principales, no así las palabras accesorias como el caso de en la primera entre Cámara y Comercio y la otra de dentro de Comercio y Lima. Esas van con minúscula. Salvo que ese artículo o preposición sea parte del nombre propio de la región, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso no es el caso. Listo. No hay nada más que escribir con mayúscula ahí y por lo tanto es correcta. Vamos a las siguientes 5 expresiones y con esto terminamos este refrescamiento de nuestras normas ortográficas y pasamos al siguiente aspecto. Aquí se repitió la anterior. A ver, número 6. La Casa de la Cultura de Chiclayo presentó su plan de trabajo 2024. Observen la expresión, la número 6, por favor, y dan su apreciación. Correcta. Está correcta también. Está correcta. Muy bien. No hay nada que decir con esa expresión, está correctamente escrita. Nuevamente, el mismo caso que el anterior, Casa de la Cultura de Chiclayo es la denominación propia de una institución. Sus palabras principales se escriben con mayúscula, por eso Casa, Cultura y Chiclayo están con C mayúscula. Muy bien, muy bien. Siguiente. El alcalde provincial se reunirá el sábado con los presidentes de las juntas vecinales. Me parece que está incorrecta. Juntas Carolina. vecinales es con minúscula. Gracias. Está incorrecta. Alcalde provincial también es con minúscula y juntas vecinales también. Está incorrecta. Muy bien. Sí, todo debe ser en minúscula. Muy bien. Gracias, Karina, que resume todas las apreciaciones anteriores.
todo debe estar en minúscula excepto la primera letra del script. Bien, en él, por supuesto, porque es el inicio. Alcalde provincial, lo mismo que con presidente, lo mismo que con ministro. Bien, va con minúscula. Listo. Y de igual manera juntas vecinales, porque juntas vecinales hay en todos lados. No estamos hablando de una junta vecinal en particular. Y así fuera una junta vecinal en particular, la palabra junta vecinal se escribe en minúscula, salvo el nombre de dónde es esa junta vecinal, que podría ser un lugar que tiene un nombre propio y como nombre propio se escribiría con mayúscula. Pero este no es el caso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la octava. La expedición alemana llegó al nevado Pastoruri, Callejón de Huellas. Sí, está correcta. Correcta. ¿Alguien más? Me parece que expedición alemana debe ir con mayúscula. Gracias. ¿Alguien más? Está incorrecto. Nevado, pastor, para mí que es esa mayúscula al nevado. Ya. Listo. Veamos. Aclarando las dudas. La expresión está correctamente escrita. Expedición alemana no es un nombre propio, no es nombre de institución, simplemente la denominación común de un grupo de personas. Nevado, el día de ayer verificamos que solamente se escribe con mayúscula el nombre propio del accidente geográfico. Cerro, río, playa, mar, océano, ¿sí? Quebrada, todos son nombres comunes de accidentes geográficos, porque hay cientos de nevados, miles de ríos, ¿verdad? Por lo tanto son denominaciones comunes, por lo tanto se escriben con minúscula. Lo que sí se escribe con mayúscula es cuando te refieres en particular a una quebrada, a un río, a un nevado, a un cerro, a un lago. Ese nombre propio de ese accidente geográfico sí va con mayúscula. Por eso la palabra nevado va aquí con minúscula y la palabra Pastoruri, que es su nombre propio, por hecho es el nombre propio, se escribe con mayúscula. Luego, Callejón de Huaylas también va a escribirse con mayúscula por ser el nombre propio, ¿verdad?, de esta zona geográfica de... Por favor, apague el micrófono, no lo olviden, Elida. Muchas gracias. Seguimos con la expresión número 9. Iglesia Católica pidió perdón a las víctimas de casos de pederastía en todo el mundo. Es correcta. Es correcta. Correcto, es correcto, lo dicen quienes van participando. ¿Alguien más? Es correcta. Correcto. Sí, correcta. Carolina, es correcto. No, católica, está mal escrito. Católica me parece que debe ir con minúscula. Católica debe ir con minúscula. ¿Nada más cambiarías, Carolina? Sí, nada más. Ok, muchas gracias. Listo. Carolina tiene razón en parte. La palabra católica debería ir con minúscula. Evangélica, si fuera, igual iría con minúscula. Anglicana, igual iría con minúscula. Ortodoxa, igual iría con minúscula. Lo que tiene que ir con mayúscula es la palabra iglesia, porque esa palabra, al decir la iglesia, está denotando el nombre de una institución. Y eso lo revisamos el lunes en las reglas de ortografía de uso de mayúsculas. Bien, es al contrario, más bien la I de iglesia va con mayúscula y la C de católica va con minúscula. Bien, lo mismo sucedería si fuera evangélica. La iglesia, la I mayúscula, evangélica con minúscula. Si fuera anglicana, igual, la A sería minúscula, la I siempre con mayúscula, porque está denotando el nombre de esta institución histórica, ¿verdad?, de la historia de la humanidad. Sea la iglesia que sea, pero se refiere a una entidad. Bien, lo mismo sucede con el ejército, ¿verdad? Al ser utilizado refiriéndonos a la institución, se escribe con mayúscula. ¿Estamos?
si nos referimos a la iglesia, hablando del local, ¿no? El monumento, ¿no? Ahí se escribe con minúsculas. Si estamos refiriéndonos al lugar específico, la edificación, ahí se escribe con minúscula. Pero si nos referimos a la institución como tal, se escribe con mayúscula. Y cualquier palabra que acompañe para denominar a tal o cual iglesia, esa palabra que acompaña se escribe con minúscula. ¿Estamos? Muy bien, aclarada la duda respecto a este aspecto, vamos a la última expresión. Sí, Leslie, dígame. O sea, la iglesia siempre va a ir mayúscula. Ya Cuando se refiere a la institución, pero si hablas de la iglesia para hablar del edificio, del templo, como sería su real denominación, entonces ahí se escribe con minúscula. Ya, por ejemplo, la iglesia de Guadalupe, la iglesia del Perpetuo Socorro, ¿no? Ahí la palabra iglesia se escribiría con minúscula, porque no estamos refiriéndonos a la institución, sino nos estamos refiriendo al local, al edificio, al templo. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, Leslie, muchas gracias. La noticia fue publicada en el diario La República. A ver, veamos qué pasa con esta última expresión. Indíqueme si es correcto o incorrecto. Está correcto. Sí, correcto. Correcto. Bien, en cuanto a uso de mayúsculas, es correcto porque aquí diario, como hay miles de diarios en el mundo, es un sustantivo común, va con minúscula. Pero si nos referimos a un diario en particular, usamos su nombre propio. Y como ser nombre propio, requiere que se le escriba con mayúscula. Por eso La República aparece con letra mayúscula inicial en sus dos palabras. Muy bien. Aclaradas las dudas, creo que este ejercicio ha servido para pulir un poco, ¿verdad?, algunas costumbres que tenemos en el uso de ciertos términos aplicando mayúsculas en la redacción cotidiana que hacemos, y en buena hora, porque justamente para esto es este tipo de cursos. Bien, y espero pues que lo que haya que corregir de aquí para adelante se corrija para que ustedes den ese carácter de correcta a toda su expresión escrita, tanto a nivel personal, profesional, laboral, etc. Muchas gracias por su participación en esta primera actividad, ¿no?, a manera de un poco de comprobación del aprendizaje. Ahora vamos al siguiente aspecto. Seguimos en la primera temática sobre ortografía y ahora vamos a entrar al terreno de la puntuación. Bien, en primer lugar, referirnos que la puntuación de los textos escritos con la que se pretende reproducir un aspecto del lenguaje oral, que es la entonación, constituye un apartado, un capítulo de mucha importancia dentro de la ortografía de cualquier idioma y en particular el nuestro, que tiene en realidad una de los marcos, ¿no?, normativos más complejos en relación a otros idiomas en el mundo. De la puntuación depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos en nuestro castellano. La puntuación ayuda a organizar el discurso, o sea, el texto, y los diferentes elementos que lo constituyen. De igual forma, permite evitar la ambigüedad del mensaje en el texto. Sin el empleo de una correcta puntuación, podría darse interpretaciones distintas a las que realmente se quiere transmitir en el sentido de un determinado mensaje en un texto cualquiera. Entonces, para referirnos a la puntuación, hay diferentes formas de puntuar un texto y para eso se usan determinadas marcas que ya sabemos se denominan los signos de puntuación. Entonces, puntuar consiste en colocar antes o después de ciertas palabras determinados signos cuyo único objetivo es indicar a quien lee las diferentes pausas o entonaciones que debe realizarse para que un escrito resulte inteligible o claro o comprensible. Aquí
Aquí observamos a continuación la forma y figura correcta de los signos de puntuación. Bien, entonces el punto es, como ven, un punto y refiere una pausa después o al final de una determinada oración. Conocemos el llamado punto seguido, que implica el uso de este signo al interior de un párrafo. Punto aparte, que indica el uso del punto dando continuidad al texto en una línea siguiente, y el punto final, que es el que marca la conclusión de un texto. Pero finalmente todos son puntos. Luego tenemos la coma, y observen la forma correcta de una coma. No es una raya oblicua, como se ve en muchos escritos hechos a mano, ¿no? Bueno, lo que hacemos en computadora ya cambia porque ya está ahí la forma de la coma ya debidamente diseñada, ¿no? Pero cuando usamos a mano, por favor, la coma tiene una forma y es la correcta escritura la que debemos siempre conservar. Bien, indica una pausa leve, un silencio muy breve, muy breve al momento de leer. El punto y coma, que refiere una pausa un tantito mayor que la coma. Los dos puntos, que también suponen una pausa con sentido casi perfecto de lo que vamos pronunciando al momento de leer un escrito. Los paréntesis que tenemos ahí de apertura y cierre para introducir una frase intercalada o explicativa de algo que se está diciendo. Los corchetes, que se utilizan para incluir palabras o letras que pueden haber sido omitidos en el texto original. Los tres puntitos, que son los llamados puntos suspensivos, y que por favor son solamente 3, y que indican que algo ha quedado sobreentendido o pendiente de decir, o que se omite a propósito para darle un cierto matiz, bien, al escrito. Los signos de interrogación o duda, usados para hacer preguntas directas. Los signos de exclamación, de apertura y cierre, también igual que los de interrogación, observen siempre opuestos, el de apertura y cierre, y observen la forma también como se escribe cuando los hacemos a mano, ¿no? O a veces también cuando lo hacemos en la computadora, vaya a ser que escribamos al revés, presionemos la tecla incorrecta y escribimos primero el de cierre y luego el de apertura. Mucho cuidado, que seguramente el corrector automático del Word te lo va a advertir. Luego tenemos la rayita, bien, que sirve para incluir, por ejemplo, enumeraciones, bien, o para hacer una frase intercalada también cuando no se quiere utilizar paréntesis. Las comillas simples y las comillas dobles, cada una con usos particulares que los vamos a ver de aquí en unos minutos. Y enseguida pasamos a las reglas generales de uso de los signos de puntuación. En primer lugar, vamos a revisar el uso del punto. El punto sirve para separar oraciones de cierta extensión y autonomía comunicativa. Se escribe al final de la oración, pero no todas las oraciones van seguidas de punto. A veces las oraciones también se pueden separar por puntos y comas, o por comas si son oraciones muy breves. El punto debe seguir a cualquier abreviatura, por ejemplo, la abreviatura de señor, de don, de doctor, entre otras, lo cual significa que todas las abreviaturas siempre van a utilizar un punto para formar parte de su estructura. Si la abreviatura no lleva punto, está incorrectamente escrita. El punto y aparte marca normalmente el final de un párrafo o periodo. Se utiliza, refiriéndonos al punto por supuesto, cuando se pasa a considerar
otro aspecto. O sea, hasta ahí acabó una idea que puede ser constituida por una oración o más de una oración, y seguimos otro aspecto del tema. Tenemos que usar punto. Eso es lo que se llama el punto y seguido, o también el punto y aparte. La diferencia es que el punto y seguido continúa en la misma línea dentro del mismo párrafo, o la línea siguiente si es que sí se necesita, pero en el mismo párrafo, y el punto y aparte, que supone ya el cierre de un párrafo y el inicio de otro en línea aparte. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con los usos de la coma. La coma se utiliza para separar frases u oraciones, como lo indiqué anteriormente. También se pueden separar oraciones cortas mediante comas. Detrás de la oración subordinada, cuando ésta precede a la principal, para marcar precisamente el límite entre la oración principal y la oración subordinada dentro de la estructura de una oración compuesta. Detrás de un nombre seguido de otros en oposición que explican algo. Eso es lo que llamada coma explicativa. En lugar de un verbo que omitimos por ser el mismo de la oración anterior, esto es lo que se llama la coma elíptica, un verbo que puede ser utilizado más de una vez dentro de una oración. Para no repetir el verbo más de una vez, utilizamos la coma sustituyendo al verbo. Eso se llama la coma elíptica. Separar las expresiones, así es, cabe decir, en última instancia, y cualquier otra expresión similar que denote un referente gramatical o los llamados conectores lógicos. Siempre van con comas, por favor, los conectores lógicos, ¿no? Enseguida, sin embargo, también, a continuación, en última instancia, es decir, siempre van con uso de comas estos conectores lógicos o referentes textuales. El punto y coma tiene un uso parecido a la coma, pero se utiliza cuando ya anteriormente han habido comas dentro del texto. Entonces, para no abusar en el uso de la coma, se utiliza punto y coma, que supone una frase, una pausa un tanto mayor, y para dar inclusión a otra parte del texto que aborda un determinado asunto que aún no se cierra, por lo tanto que no usa punto todavía. Los dos puntos se utilizan para anunciar una cita que se hace en estilo directo, una cita textual me refiero, ¿no? Estilo directo significa una cita textual que por lo tanto luego va a ir entre comillas enseguida de los dos puntos. Después de manifestar algo en sentido general, si a continuación se explica, comprueba o demuestra, o sea, lo que sigue a continuación de los dos puntos es una explicación, una constatación o una demostración de algo que está anteriormente dicho. Después del vocativo con que se acostumbra iniciar un discurso o un documento, ¿no? Por ejemplo, de mi mayor consideración, dos puntos, aparte. O señor director, dos puntos, aparte. Ahí es propiamente el vocativo. En este caso, la palabra siguiente, que va en renglón aparte, se debe escribir con mayúscula. De igual manera se usan los dos puntos en la elaboración de certificados, constancias, bien. Tras las palabras certifico, expongo, solicito, hago constar o hace constar, dos puntos vienen enseguida. Bien, esos son los casos en los que utilizamos dos puntos en ese tipo de ejercicio, y lo que continúa enseguida se debe escribir con mayúscula. Seguimos con las reglas generales de uso de signos de puntuación y ahora vamos a entrar al uso de los signos de interrogación. Los signos de interrogación se utilizan al inicio y al final de las oraciones interrogativas directas, porque también en un escrito se pueden hacer
interrogaciones o preguntas indirectas que no requieren signos de puntuación, pero que sí utilizan las palabras que marcan la interrogación, es así, los relativos interrogativos o exclamativos, que además se tildan, como veíamos ayer, que, cómo, cuándo, dónde, sin necesidad de introducirlos con signos de interrogación, pero tienen sentido interrogativo. Entonces, cuando hacemos preguntas directas, como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Ese tipo de expresiones, por ejemplo, son preguntas directas, tienen que ir entre signos de interrogación, al inicio y al final. También se puede escribir signo de interrogación a la derecha de una palabra, pero solo se escribe, como ven ahí, entre paréntesis, el signo de cierre de la interrogación para denotar una incertidumbre o duda en alguna parte de un escrito. Bien, eso marca en la lectura de que eso que está dicho está en duda por parte del autor. Cuando se formula una pregunta indirecta, no se colocan los signos de interrogación, como les acabo de decir. Por ejemplo, la expresión preguntó si el expediente seguía en trámite. Entonces ahí estamos introduciendo una pregunta, pero de manera indirecta, por lo tanto no requiere del uso de los signos de puntuación. Y otra cosa importante, como regla general de uso de punto, bien, tras el uso de un signo de interrogación y también de exclamación, ya no va punto. ¿Por qué? Porque ese puntito que acompaña al mismo signo sustituye al punto al cierre de una oración o al cierre de un párrafo o al cierre de un escrito. Bien, no se coloca entonces punto después de un signo de interrogación ni de exclamación, si es que ya fuera al final de un párrafo o de una oración o de un escrito. Y es muy frecuente esos errores, ¿no? Poner punto después del signo de interrogación al final. Bien, continuamos. Otro signo de puntuación que conocemos son los paréntesis. Estos se usan para introducir en una oración, por ejemplo, una observación, ¿no? Ulterior, marginal, añadida, ¿sí? De algo que se está diciendo. Entonces se coloca cualquier observación sobre lo que se está diciendo entre paréntesis justamente para referir que eso es una observación o un añadido. Para separar de la oración datos como fechas, páginas, provincias, países, ¿no? Donde están ubicados seguramente algún otro dato geográfico puesto o algún dato temporal incluido en un escrito. Para citar palabras en otro idioma o la traducción de la palabra o frase extranjera dentro de un escrito también se usan los paréntesis. Para indicar la fuente o autoría de la que se copia un texto, de igual manera se introduce, ¿no? Con paréntesis, ¿no? Por ejemplo, Martínez, 1999. Esa frase va entre paréntesis para referir la fuente de la que se está tomando un dato dentro de un escrito, por supuesto. También se le usa los paréntesis para situar los números, asteriscos o letras que se intercalan en un texto y se utilizan como llamadas para hacer referencias textuales. Luego tenemos el corchete, se usa para enmarcar, para introducir un dato en una frase que ya anteriormente va entre paréntesis. Estos son signos en realidad de muy poco uso, pero igual existen y tienen funciones particulares, ¿ya? Que son las que estamos aquí indicando. También el corchete se le utiliza para indicar que la palabra o letra que se está encerrando entre corchetes falta en el original, si estamos, por ejemplo, haciendo una compilación textual de un texto o de un testimonio o de cualquier otra referencia, ¿no? a otro texto tomado de alguna fuente.
La rayita que tenemos aquí, la que también llamamos guión, sirve para introducir acotaciones dentro de una oración. Por ejemplo, guión dijo el denunciante, cierro como guión y continúo, ¿no? Es una acotación para señalar en este caso de dónde viene un determinado testimonio, por ejemplo, si estamos haciendo un acta, ¿no? O levantando un testimonio, dejando constancia de un testimonio en un escrito que estamos elaborando. Si la acotación última coincide con el final, ha de ponerse punto en vez de raya, o sea, ya no se cierra con raya. Se pone raya al inicio y raya después si el escrito continúa, pero si la acotación se pone ya al final del escrito, ¿sí? Ya se pone punto, ya no se pone raya. Los puntos suspensivos, estos tres famosos puntitos, sirven para colocar o para hacer notar, para provocar o para hacer notar una suspensión del ánimo en el lector, para interrumpir lo que se viene exponiendo, porque seguramente hay necesidad de dejarlo así sobreentendido, omitido, para que el lector pueda inferir, deducir o suponer lo que continúa o se deja en duda. De igual manera, sirve para indicar una enumeración que podría ampliarse si se desease, pero se deja puntos suspensivos a referirnos a una enumeración justamente para señalar que eso continúa. De igual forma, sirve para indicar la omisión de algún pasaje de un texto que se está citando, ¿no? Que generalmente se coloca entre comillas. Muy bien. Entonces ahí tenemos 4 usos muy frecuentes de este signo de puntuación llamado los puntos suspensivos. Las comillas, que como dijimos son de 2 tipos, las comillas simples, se utilizan para indicar la omisión de algún pasaje de un texto que se ha citado. Se utilizan también para destacar una palabra o frase dentro de un texto que ya va entrecomillado, pero con comillas dobles al interior, ¿no? De un entrecomillado con comillas dobles se utiliza comillas, por ejemplo, para una frase en particular que se quiere resaltar o una frase que es clave para la comprensión de esa cita que se hace. Esas comillas simples, es obvio, ayudan al lector a entender que allí hay algo en lo que hay que prestar atención en esa parte del texto. De igual manera, se utiliza la comilla simple para indicar el valor conceptual o la definición de una palabra. Ojo, entonces cuando introducimos definiciones, conceptos, ¿sí? Se utiliza de preferencia comillas simples y no comillas dobles. En tanto que las comillas dobles se emplean para citar algo literalmente, en las famosas citas textuales, para enmarcar el título de instituciones, para llamar la atención sobre palabras extranjeras, inventadas o desviadas de su sentido, y al ponerlas entrecomilladas estamos llamando la atención de que allí hay que entender dando, digamos, una significación connotativa y no literal o denotativa a esa parte del texto. Muy bien. El nombre del año también suele colocarse entre comillas en el encabezado de un documento. Listo. Pero así como hay usos correctos, usos recomendados de los signos de puntuación, también quiero advertir que muchas veces se utiliza la coma de manera incorrecta, de manera innecesaria. Bien se pone coma donde no debe ir coma o se omite la coma donde debería estar presente. Muy bien, por ejemplo, suele separarse el sujeto y el verbo mediante una coma, ¿no? Cuando no debería estar allí. Ahí no tienen nada que hacer esas comas que vemos entre paréntesis, en los ejemplos que están señalados en la diapositiva. Los feriados nacionales, coma, beneficiarán al turismo. Esa coma no tiene nada que hacer ahí. Los agentes públicos tendrán un horario de ingreso. Esa coma no tiene nada que hacer ahí. Y muchas veces encontramos este tipo de errores de signos de puntuación. En todo caso, también se puede colocar coma incorrectamente cuando
antecede al verbo de su complemento directo en una oración. El jefe de personal establece, coma, que se deberá, punto suspensivo, lo que continúe. Igual forma, ahí no debe haber coma. Informamos que no se atenderá. Muchas veces antes de ese que. Muy bien, ahí no debería ir coma nunca, por favor, así que cuidado con caer en esos errores. También se usan comas de manera innecesaria, algunas veces produciendo ambigüedades sintácticas justamente por introducir de manera incorrecta comas, ¿no? Por ejemplo, tendrán que presentar a la menor brevedad posible. Eso debe ser de corrido, no tiene que haber coma allí intermediando porque rompe el sentido que se quiere comunicar. De igual manera, no se separa la subordinada de la oración principal cuando ésta precede a la anterior. Por ejemplo, en caso afirmativo deberá completar el segundo formulario. Ahí tenemos esa coma que no debería estar, ni la segunda debería estar. Se omiten las comas en las oraciones complejas y se emplean otras superfluas. No necesitará, en caso de ser un documento trivial, para esta solicitud de la firma de la autoridad. Muy bien, ahí tenemos dos comas que están entre corchete y entre paréntesis que no deberían estar. La única coma es la que aparece después de la palabra solicitud, la única coma correcta, colocada correctamente, me refiero en este ejemplo. Se omite generalmente la coma detrás de, así es, cabe decir. Entonces no debería omitirse, debería ponerse. Y muchos otros conectores, como vimos en la regla general de uso de la coma, o de referentes textuales, se omiten las comas, debiendo utilizarse la coma, ¿no? Después de decir, cabe decir, esto es, de esta forma, en conclusión, se omite muchas veces la coma y debe ir con comas estas frases, por favor, ¿ya? Que permiten dar cohesión al texto. También se da casos que se omite el punto cuando debería estar, sobre todo en abreviaturas, ¿no? Como tenemos el caso aquí con la abreviatura de la palabra usted. Tiene que ir con punto, por favor. Lo cual no significa que la siguiente palabra, ojo, va con mayúscula, ¿ah? Cuidado. Simplemente ese punto es parte de la estructura de la abreviatura. No es un punto que denote la conclusión de una idea o de una oración, por favor. Entonces, lo que sigue no va con mayúscula. Uso superfluo innecesario de los dos puntos. Por ejemplo, el director de la organización expresa dos puntos que habiendo ingresado los expedientes correspondientes, bla, bla, bla. Listo, ahí tampoco van dos puntos, por favor. No estamos refiriendo a un diálogo teatral, ¿no? Suele usarse mucho los dos puntos, no es el caso. Uso inadecuado de punto y coma, ¿verdad? Aquí también tendría que usarse una coma en todo caso, ¿no? Si es que lo requiere una pausa del escrito, si no, no va nada. Muy bien, entonces hasta aquí hemos concluido con el uso de correctos, necesarios, normados, bien, de los signos de puntuación, y hemos visualizado algunos casos de usos incorrectos, innecesarios o superfluos de los signos de puntuación, que de igual forma suponen incorrecciones en el manejo de los mismos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Muy bien, si no hay dudas, entonces vamos a continuar con el siguiente tópico y vamos a pasar a revisar algunas de las actualizaciones de la ortografía de la Real Academia Española de la Lengua en el último boletín publicado el año 2010, como le referí en la primera sesión. Es la última actualización que tenemos, ¿sí? Pero no estamos hablando de lo último, ¿no? Porque
ya 14 años, pero a pesar de todo ese tiempo de vigencia de estas actualizaciones en la ortografía, en la normativa ortográfica de nuestra lengua, muchos no lo conocen, por lo tanto no lo aplican. Entonces vamos a revisar algunas de esas actualizaciones, no solamente referidas a la ortografía, sino a otros aspectos gramaticales, lexicales del idioma. Bien, la expresión de las fechas, y esto por ejemplo nos cae como anillo al dedo en la documentación administrativa. El modelo de la expresión de la fecha para el caso de los hispanohablantes hispanoamericanos o latinoamericanos, bien, es la forma la forma ascendente. Nosotros utilizamos la forma o el modelo ascendente para la expresión de la fecha, que es colocar primero el día, después el mes, después el año. Día, mes, año. En su forma extensa o en su forma abreviada, como vemos allí, 27 de junio de 2012 o 27.6.2012. Bien, entonces ahí tenemos los dos formatos, el extendido y el abreviado, y siempre en el modelo de orden ascendente, día, mes, año. A diferencia de otros contextos, ¿no?, en otros idiomas, pero que a veces tomamos esos formatos o modelos para nominar la fecha y no nos corresponde a nosotros porque no es lo normal. Entonces aquí hay una indicación clara de la norma en nuestro idioma de cómo debería ser la expresión de la fecha. Bien. En cuanto al uso de palabras o cifras en la escritura de la fecha, el modelo de orden ascendente puede expresarse enteramente con palabras, con una combinación de palabras y cifras, como hemos visto el ejemplo, o solo con cifras, también como hemos visto el ejemplo en la anterior diapositiva. Hoy solo es normal la escritura enteramente de palabras en aquellos casos por razones deba garantizarse la imposibilidad de alterar la fecha, ¿no? Hay ciertos documentos que requieren, sobre todo documentos de carácter jurídico, en la que se escribe absolutamente todo en palabras, ¿no? Es decir, el número del día, ¿no? Se escribe el número, por ejemplo, 12, sino la palabra 12, 12 de mayo, ¿no? Y el nombre del año. Muy bien. Para el primer día del mes puede utilizarse tanto el ordinal primero, que es un uso más habitual en nuestros países de América, Latinoamérica, como también se puede utilizar el cardinal 1, que es un uso más frecuente en España, pero acá también hay mucha gente que lo utiliza, ¿no? Estamos para referirnos al primer día del mes, ¿no? Por ejemplo, podemos escribir o mencionar, hablar, leer, como 1 de mayo o 1 de mayo, 1 de junio o 1 de junio. Ambos son formas correctas para la expresión del primer día del año. Uso de palabras o cifras en la escritura de la fecha. Continuamos con la normativa al respecto. El sistema más extendido combina el uso de palabras y cifras. El día y el año se escriben con números arábigos, ojo, no con números romanos, mientras que el mes se indica con su nombre escrito siempre con inicial minúscula, como ya lo referimos temprano. Cada uno de los elementos se separan utilizando la preposición de, que también fue una corrección que se hizo en uno de los ejercicios de inicio de mes, ¿no? No es del, sino de. Pero murió el 13 de enero de 2020. La mini está dentro, ¿no? Y Olivares, puede apagar su micrófono. Rocío, por favor, si cierra su micrófono. Muy bien, continuamos. No escucho. Parece que Rocío no está escuchando. Disculpe, profesor, aquí estoy. Sí.
Digo, tu micrófono estaba encendido, ya lo cerré. Muchas gracias. Las fechas pueden escribirse, Rocío, volviste a abrir tu micrófono, gracias, muchas gracias. Las fechas pueden escribirse utilizando únicamente cifras, separando día, mes y año con guiones, con barras o con puntos. Cualquiera de las tres formas, sí, para esta forma abreviada o numérica es válida. Bien, observen 1 raya 9 raya 2021 o 1 oblicua 9 oblicua 2021 o 1.9.2021. Cualquiera de las tres formas, si quieren utilizar este formato numérico, es válido, es aceptado. ¿Alguna pregunta? Una preguntita, profe. Por ejemplo, también es válido si le ponen 01 raya 09 guión 2021. Ya. ¿O no es válido? Es válido cuando por razones de seguridad tenga que usarse un 0 para denotar todos los números de días menores de 10 o los números de meses menores de 10. Solo si por razones de seguridad, para evitar que alguien altere, ¿verdad? Un escrito, se pone un 0. Pero si no, no hace falta poner el 0. Simplemente iría, como es la última indicación, observen la última, dice: salvo que sea necesario por razones de seguridad, se recomienda no anteponer un 0 a las cifras del día o del mes cuando es inferior a 10. Bien, entonces lo recomendable es 5.7.2024 o 24, si lo abreviamos solamente a las últimas dos cifras del año, ¿no? O guión, pero sin el 0. Pero si hay algún escrito que por razones de seguridad debe cerrarse en ese espacio, entonces colocamos el 0. Si no, no es necesario el 0. Muy gracias, profe. Okay. El mes, por su parte, puede escribirse en números arábigos o en romanos, aunque esta segunda opción, como vemos aquí, 20-6 en números romanos-2011, es muy poco frecuente. Entonces, ya son formas que están cayendo en el desuso. Lo recomendable es que utilicemos números arábigos. Bien. Listo. El año puede expresarse también solo utilizando los dos últimos dígitos. Bien. Por ejemplo, la fecha de hoy es 22.5.24. Se puede expresar así como 22.5.2024. Ambas son formas aceptables. Continuamos. Desde el número 1, ya hablando de escritura de números, dejamos las fechas a un lado. Vamos ahora a la escritura de números, porque aquí siempre también ocurren dudas y errores. Desde el número 1 hasta el número 30, y también las decenas y centenas, se escriben en una sola palabra. Por favor, no olvidemos. Del número 1 hasta el número 30, cuando tenemos que escribir el nombre en letras, bien, se escriben en una sola palabra. Entonces, 16, 17, 18, 19, bien. De preferencia se escribirían en una sola palabra. Del 31 en adelante se escriben en 3 palabras. Los números del 16 al 19 pueden escribirse una o en 3 palabras, pero yo le recomendaría el uso de una para no crear mayor ambigüedad. Bien, entonces tenemos ahí ejemplos: 4, 16, 22, 18, pero del 31 para adelante se escribe separado en 3 palabras: 31, 32, 33, 34, 55, 89, 43, 76. Bien, no se escriben juntos, por favor. Bien. No utilicen los signos de puntuación para separar millones, millares y centenas. Si lo consideran necesario, dejen espacio libre, sobre todo si se trata de números en documentación, direcciones, entre otros datos.
Entonces, el agrupamiento de los números van de 3 en 3, dejando un espacio. Lo que ocurre, por ejemplo, en un uso muy frecuente, que son los números de celulares. Los números de celulares es correcto agruparlos de 3 en 3 con un espacio intermedio entre estos, ¿no? Como el ejemplo que tenemos aquí en la parte inferior. Bien, de esta forma deberían darse las agrupaciones numéricas para separar millares. Acá numeración de direcciones, por ejemplo. Y acá tenemos una denominación referida a un número determinado, un cardinal determinado de, en este caso, animales, ¿no? Puede ser otro tipo de animales, objetos, etc. Entonces, pueden escribirse juntos, pero también es aceptado separar con un espacio. No se usan ni puntos ni se usan comas, por favor, cuando nos referimos a cuantificaciones de objetos, de seres, de cosas. Más adelante vamos a ver algunas excepciones respecto a esto. Bien. Y recalco esto, por favor, porque es muy frecuente, ¿no? Poner 2000 separando el 2 con una coma o con un punto de los 3 ceros. Bien, por favor, no es correcta esa escritura, por favor, de números. Se hace uso de puntos o de comas solo cuando se trate de escribir cifras de dinero. Bien, en esos casos, cuando nos estamos refiriendo a cifras dinerarias, allí sí podemos usar puntos o comas. Bien, como el ejemplo que tenemos aquí. ¿Listo? Los números decimales del sistema métrico decimal, que es el que rige a países como el nuestro, se separa con una coma para separar la parte entera de la parte decimal o fraccional, de una determinada unidad de medida. Por ejemplo, 9,7 metros, 15,3 kilos, etc. Muy bien. Para la designación de reyes, papas, siglos, etc., emplee números romanos. Ahí sí se emplea porque es la forma regular, normal, ¿verdad?, de escribir estas denominaciones. Ojo, son denominaciones. No es propiamente una numeración, sino una denominación de estos nombres, ¿no?, de estos títulos nobiliarios, ¿no? A ver, por ejemplo, no se escribe siglo XX usando arábigos, ni Alfonso XII para referirnos al rey Alfonso XII, ¿no?, con números arábigos, ni Juan XXIII para referirnos al Papa, ahora santo, ¿no?, sino se debe escribir con mayúscula en números romanos, que por cierto siempre se escriben con mayúscula, como referimos ayer en regla de uso de mayúsculas. No es correcto mezclar palabras con cifras o signos en un texto, en un escrito. Es un error escribir, por ejemplo, 20.000, así como tenemos aquí, o 15%, como tenemos aquí. La palabra 15 y luego el signo de porcentaje. Eso es incorrecto. Bien. O bien lo escriben todo en números o todo en letras, tal como aparece aquí. 20.000 en números o 20.000 de expresión en palabras de esta cantidad. De igual manera, o lo escriben así: 15% cifra y símbolo, o 15% todo en palabras. Pero no se puede mezclar números con palabras, bien, porque eso supone una incorrección. La Real Academia acepta indistintamente las formas 25º aniversario o 25 aniversario. Ambas formas son correctas, pero siempre se da una preferencia, ¿no? Y la forma más preferida es esto de 25º aniversario. Los cardinales 200 y 300 pueden escribirse indistintamente. Estamos hablando de su denominación en palabras. Puede escribirse como 200 SC o como 200, solamente la C. Igual,
300 o 300. Ambas son formas aceptadas por el diccionario de la RAE. Respecto del número 600, solo se acepta la grafía 600. No hay otra forma. No hay que 600, sino 600. Muy bien. De igual forma, los cardinales simples carecen de variación de género, es decir, 7, 26, 93, que estamos aquí ejemplificando, que pueden designar sustantivos femeninos o masculinos. Bien, se pueden escribir 7 chicos, 7 chicas. Bien. Algunos cardinales sí cambian según el sustantivo que acompañan por el género del sustantivo. Por ejemplo, 1, 200, 300. Si vamos a referirnos a un sustantivo femenino, cambiará a 1 o a 200 o a 300. Entonces se acomodan al género del sustantivo al que se refieren. El resto siempre van a ser neutros, sea sustantivo femenino, sustantivo masculino el que acompaña, como tenemos los ejemplos acá, ¿no? 7 hombres, 7 mujeres. Bien, aquí no es que van a cambiar 7 hombres, 7 mujeres. Nada, eso no sucede, salvo las excepciones indicadas. Los ordinales undécimo, duodécimo, decimonono se aceptan para formas cultas de la expresión en el lenguaje. Las formas estándares o coloquiales no se les usa con estas denominaciones a los números que estamos, ordinales, que estamos indicando. Pero ojo, si son formas válidas, no estoy diciendo que no lo sean, son formas correctas y es más, son formas cultas de denominar estos ordinales, que no son frecuentes en el lenguaje estándar, pero sí son correctas. En relación a la escritura de la hora, que también es muy frecuente utilizar en la documentación administrativa. Perdón. Para separar las horas de los minutos, usted puede optar por el uso de un punto o de 2 puntos, tal como aparece en el ejemplo 17.30 o 17.2.30 horas. Opcionalmente puede emplearse tras la cifra el símbolo H para denotar que estamos hablando de horas del día en el formato de 24 horas, que como todos los símbolos debe escribirse sin punto, a diferencia de las abreviaturas. Ojo, una cosa son los símbolos y otra cosa son las abreviaturas. Los símbolos no llevan puntos, las abreviaturas sí llevan puntos. Salvo que el símbolo vaya al final del escrito, donde obviamente sí tiene que ponerse punto porque denota el cierre del escrito. Muy bien, entonces se usa la forma numérica de la hora 17.30 H, 17.2.30 H. Muy bien, que aquí le estamos poniendo punto porque le estamos cerrando este párrafo, no porque el símbolo lleve punto. Esta es la forma natural. También es posible desglosar la mención de horas y minutos, e incluso segundos, utilizando para ello los símbolos correspondientes. Por ejemplo, la bomba se lanzó a las 15 horas 24 minutos 12 segundos. Este formato también se puede utilizar alternando números con símbolos. Ese desglose es más común cuando se quiere expresar no tanto el momento en que ocurre el hecho, como su duración, especialmente en contextos científicos o deportivos, ¿no? Donde se utiliza mucho las marcas, ¿no? El tiempo utilizado en una determinada competencia, etc. Muy bien. Otro uso normado es que las horas en punto, se expresan mediante 2 ceros en el lugar que corresponde a los minutos, como tenemos aquí 22.00 o 22.2.00. Aquí sí es necesario el uso de los ceros,
pero puede omitirse, o sea que hay una excepción, los 2 ceros si es que tras la indicación del número de la hora, en punto, se escribe el símbolo H, como se ejemplifica acá. La ceremonia iniciará a las 22 horas, pero va el símbolo, ¿ok? O la ceremonia iniciará a las 21:00 horas. Bien, cuando va con la palabra horas completo, se ponen los 2 ceros después de los 2 puntos o de un punto. Bien. Cuando se utilicen las abreviaturas AM, M y PM, no debe usarse además el símbolo H, porque es una contradicción. Bien, ya que tanto AM, PM o AM son una referencia horaria distinta a lo que significa la H, bien, que refiere a horas del día en el formato 24 horas, ¿no? Lo correcto es escribir o bien 17.30H o 5.30 PM. Es la equivalencia, pero en formato distinto, ¿no? Es su equivalencia. Bien, así como tenemos acá, o bien con punto o bien con 2 puntos. Y aquí observamos la diferencia entre símbolo H sin punto y abreviatura. Estas son abreviaturas PM, van con sus puntos cada letrita. Seguimos. Ahora vamos a revisar rápidamente, nos quedan ya breves minutos, la escritura de abreviaturas, siglas y símbolos. ¿Cuál es la forma correcta recomendada en relación a la escritura de estos elementos de nuestra lengua? Cada punto y espacio importa, ojo, mucho cuidado. Si omite un punto, ya está incorrecta la escritura. Si omite un espacio, ya está incorrecta la escritura. Bien, vamos a cotejar aquí, poner frente a frente la forma correcta y las formas incorrectas con las que suele utilizarse las abreviaturas, siglas o símbolos. Todo lo que está en amarillo, lo que vamos a ver aquí en amarillo al inicio de cada renglón, y más adelante observen, todo lo que está en amarillo son las formas correctas de escribir abreviaturas, siglas y símbolos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la forma correcta del etcétera? etc. punto. Muchas veces observamos estas formas incorrectas que aparecen aquí en blanco después de lo que significa o que representa tal abreviatura o sigla o símbolo. Bien, luego de eso vamos a ver formas incorrectas, o sea que todas estas formas de escritura de abreviaturas aquí en blanco, ojo, abierto, todas estas son formas incorrectas que se encuentran en muchos textos, en muchos escritos, bien, de uso frecuente. Son formas incorrectas, por favor. Eviten caer en estas formas que estoy señalando acá en blanco, que tenemos también acá en todo este listado. Todas estas que aparecen aquí en blanco con asterisco son formas incorrectas. La forma correcta de escritura de símbolos, siglas, abreviaturas están aquí en amarillo, por favor, ¿ya? Voy a tomar algunas nada más por cuestiones de tiempo, ya porque el listado es grande. ¿Listo? Los más frecuentes, etcétera, esta es su forma correcta. Es una abreviatura, por lo tanto va con punto. La abreviatura de Estados Unidos, el país del norte. Como toda abreviatura, si tiene más de un componente, etcétera, tiene un solo componente. En este caso Estados Unidos tiene 2 componentes. Ambos componentes llevan su punto, observen. Y se separan por un espacio. Aquí seguramente para varios de ustedes esto es algo nuevo. Suele escribirse así, juntos, ¿no? O separados sin punto, o separados por punto pero sin espacio, observen, o separados por punto sin espacio y sin el siguiente punto al final. Listo. Y aquí sí, pues esto sí es una aberración, no poner un punto cada ley. Esto sí ya es el extremo.
Muy bien, entonces observen, en todas las abreviaturas que tienen más de un componente, el primer componente lleva punto y luego sigue un espacio. Y luego viene el segundo componente y su punto. Lo mismo tenemos acá esta otra abreviatura de recursos humanos, que es una abreviatura muy utilizada en las instituciones. Es RR.espacio HH. Esta es la forma correcta. ¿Bien? Usualmente encontramos así, RR.HH. Es incorrecto. Así que a partir de ahora revisamos, corregimos, bien, y desaprendemos esto. La forma correcta de esta abreviatura es como se indica aquí en amarillo, con un espacio intermedio entre los dos componentes de la abreviatura y cada componente con su respectivo punto. ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Listo. Uy, perdón. Seguimos. Lo mismo va a pasar con estas otras abreviaturas, observen, de dos componentes, estación de servicio en singular, E.espacio.S. o estaciones de servicio, que es el plural, EE.espacio.SS. Acá tenemos otra abreviatura de dos componentes, asociación de vecinos, ¿no? A.espacio.V. o el plural, asociación de vecinos. Acá tenemos otra abreviatura referido a la denominación de las horas, la escritura de las horas. AM, una referencia horaria, por supuesto, AM, PM. De igual forma, siempre le hemos escrito así, A.M, o A.M sin el punto de la M, o AM sin punto juntos, o A.M en mayúscula. Tampoco se escribe en mayúscula, por favor, también este error es muy frecuente. La forma correcta es la que aparece aquí en amarillo, tanto de AM como de PM. Repito, A.espacio.M. o P.espacio.M. Es más, yo lo he probado incluso en algunas versiones de procesadores de texto como el Word, y esta forma me las corrige. No se dejen llevar, marquen omitir esta vez. Bien, porque si lo corrigen lo va a juntar y están cometiendo un error ortográfico. Probablemente esa versión del procesador de textos no está actualizada. Bien, esta es la forma correcta. Bien. Antes de Cristo puede utilizarse estas dos formas. Preposición de, punto, espacio, preposición de, espacio, C, punto. ¿Y por qué la C con mayúscula? Porque refiere el nombre propio del personaje. Solamente por eso se escribe aquí con mayúscula. Normalmente las abreviaturas se escriben con minúscula, normalmente, salvo excepciones. Muy bien. Esta es la forma correcta, cualquiera de estas dos. Igual, después de Cristo, también estas dos. Por ejemplo, otra abreviatura muy difundida. P.espacio EJ. Esa es la abreviatura de por ejemplo. Acá entramos a símbolos, dejamos las abreviaturas, entramos a símbolos y observen que todos los símbolos no tienen punto porque esa es su ortografía. Los símbolos no llevan puntos, las abreviaturas sí llevan puntos. Bien. Símbolo de segundos, S a secas, minutos, M y N a secas, símbolo de hora, H a secas, símbolo de metro, M y punto, símbolo de kilo, símbolo de Kelvin, para diferenciarlo de kilo va con mayúscula. Son unidades de medida, creo que energía, esto si no recuerdo mal. Símbolo de kilómetro, bien, sin punto. Símbolo de gramo, símbolo de kilogramo, símbolo de litro. En este caso sí se puede utilizar distintamente con mayúscula o minúscula, es aceptado. Símbolo de bit o byte, como dirían los gringos. Bien. Símbolo de kbit o kbyte. Bien. Símbolo del prefijo pico. Símbolo de kilobyte, también como los estamos observando. Aquí son las formas correctas. Muy bien. Ya estos son símbolos que denotan al uso de la computación, ¿no? Las unidades de tamaño
los discos, por ejemplo, ¿no? La capacidad de almacenamiento de una unidad de almacenamiento, ¿no? En el mundo de la informática. Ok, acá presentamos abreviaturas de tratamientos, ¿no? Señor, señora, con su punto y en mayúscula, como lo dijimos ayer también, la primera letra, doctor, doctora, y aquí hay otra forma, ¿no? Que no es muy frecuente, pero también se suele utilizar en el lenguaje culto con una A manera de apóstrofe, una pequeña manera de apóstrofe, que también se puede hacer por si acaso en el procesador de texto, solamente que a veces no encontramos las teclas. Acá tenemos la abreviatura en mayúscula porque esto refiere a denominaciones comerciales. Estas son algunas excepciones a la escritura en mayúscula de abreviaturas para referirnos a sociedad anónima. Sociedad S. Espacio, profe. Si es que lo utilizamos como abreviatura, pero si se utiliza como sigla, allí sí va junto y ambas con mayúsculas. ¿Ya? Sociedad anónima tiene un significado como abreviatura y tiene un significado como sigla. ¿Ya? Por eso aquí estamos viendo todo lo que es amarillo con las formas correctas. Si es como sigla, SA junto en mayúscula, sin puntos. Y si es como abreviatura, SA en mayúscula con puntos y espacio como corresponde. ¿Ok? Listo. Muy bien. Algunas consideraciones, recomendaciones para evitar errores en el uso de la abreviatura. Quedan aquí con ustedes. Esta diapositiva yo se las voy a compartir, por favor, ya al grupo de WhatsApp para que le den una releída, revisen algunas cosas que de repente merecen ser revisadas, ¿no? Releídas. Y bueno, puedan complementarse. A veces la memoria es frágil, a veces no se puede apuntar todo. Entonces va a quedar con ustedes la diapositiva, el PPT, que lo subo en unos minutos en el grupo de WhatsApp. Ok, y esta última parte ya que te cierre con algunas recomendaciones respecto al uso correcto de símbolos, siglas y abreviaturas. Documentos de consulta para mayores referencias. Tenemos 2 libros emitidos por la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. Tenemos esta edición de ortografía de la lengua española, que lo pueden encontrar en internet. Por supuesto, estos libros se compran, no son gratuitos. Los pueden comprar en su versión virtual, que siempre suele ser más barata que una versión impresa, que igual se encuentra en librerías. Bien, o el libro de estilo de la lengua española para la norma panhispánica. Bien, son 2 publicaciones que les pueden ser de mucha utilidad si desean ustedes profundizar o si alguien se dedica, por ejemplo, a tareas de revisión, de corrección. Son de mucha utilidad para consulta. Muy bien. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que este contenido te haya aportado algo valioso, te inspire a seguir creciendo día a día y te motive a seguir desarrollando tus habilidades. Te invitamos a explorar los demás videos del canal, donde encontrarás más recursos y consejos para continuar tu crecimiento personal y profesional. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.